lo que está pretendiendo López Obrador básicamente es que los ministros de la Corte sean como diputados. O sea, que levanten el dedo que el presidente quiere. Ese es el tema. Lo único que se acumula es, de un lado, frustración de la gente que dice esto está mal, y del otro lado, del lado de los políticos, empoderamiento y abuso. Si Morena tiene la mayoría calificada en 2024, la Corte va ahí. Y yo lo que veo es una presidencia del INE callada, ausente, y que da la percepción de complacencia. Si gana la oposición, el presidente va a decir que no, y vamos a entrar en una crisis política. Amigos, bienvenidos al programa de los Jóvenes Atypical, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy tenemos un invitadazo, experto en democracia, procesos electorales, fue consejero presidente del entonces IFE del 2003 al 2007 y hoy es director general de la consultoría Integralia, Luis Carlos Ugalde. ¡Bravo! Gracias. Es de verdad todo un gusto que nos acompañes, porque ahora sí tenemos al experto de los expertos para que nos hable de varios temas que nos interesan bastante, sobre todo en este 2023. Gracias por invitarme a platicar, encantado de estar aquí. Y también, como siempre, es un gusto tener a los Jóvenes Atypical. De este lado tenemos a uno de los que más nos piden todo el tiempo, Dylan, bienvenido. Oye, Berito, muchísimas gracias. Feliz de estar otro sábado aquí y sobre todo con este invitadazo. Va a ser un super programa, estoy seguro. Y de este lado, al joven, más joven de los Jóvenes Atypical, Carlos Moris, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Feliz de estar aquí y más para hablar de la democracia, porque se viene un proceso muy complicado, un proceso en el que vamos a ser protagonistas y si no lo solucionamos nosotros, las juventudes, pues esto no va a ir por un buen camino. Y las consecuencias también las vamos a recibir nosotros en gran medida. Y bueno, nada más, antes de empezar el programa, su apoyo para dos cositas. Nos sigan donando, ya sea por Banca Mifel o por GoFundMe. Van a ver aquí la información que necesitan para poder ayudarnos. Y acuérdense, completamente gratis, darnos like, compartir el programa, especialmente a los menores de 30 años. Nos ven jóvenes de todas las edades, pero queremos llegarle especialmente a este público y hemos estado viendo los resultados de cuando nos comparten cada persona, al menos a 2 jóvenes menores de 30 años. Entonces, por ahí, por favor, se los pedimos. Y vamos a empezar directo al programa porque viene un gran programa. No hay tiempo que perder. A ver, Luis Carlos, perdóname. Tienes tus grandes columnas en El Financiero, que de verdad yo sé que todo mundo las lee. Pero si no lo han hecho, la última, se las recomiendo especialmente, la llamaste La Batalla del Sexenio. Y tú dices que López ha iniciado, lo voy a citar, López ha iniciado la última batalla política de su sexenio y la de mayor riesgo para la democracia del país. ¿Por qué la calificas como la más riesgosa? ¿Y tú crees que ha recibido socialmente, porque en los medios sí, pero en la sociedad crees que ha recibido la seriedad o la atención merecida? Es el mayor riesgo político del país porque el Poder Judicial, así en genérico, y la Suprema Corte de Justicia han sido los contenedores de las decisiones arbitrarias del gobierno y han detenido cosas muy peligrosas. Por ejemplo, querían cambiar la estructura del INE y diluirlo y la Corte dijo no. Por ejemplo, han querido cambiar la ley de la industria eléctrica, que es un tema muy importante para garantizar energías verdes, y la Corte ha dicho que no. Muchas empresas que han sido sometidas a arbitrios, a decisiones administrativas que las afectan, han tenido en jueces un no. Entonces, el Poder Judicial en cualquier parte del mundo es el que le dice a quien abusa, no se puede. Digo, debería ser el Congreso, pero el Congreso está dominado por Morena. Y lo que está pretendiendo López Obrador básicamente es que los ministros de la Corte sean como diputados, o sea, que levanten el dedo que el presidente quiere. Ese es el tema, como diputados, y por eso quiere que la gente los elija, porque en el fondo es como si él los eligiera. Es una trampa retórica decir que el pueblo decida. Al pueblo, perdóname, pero al pueblo no le interesa elegir ministros de la Corte que no saben ni qué hacen. Y este nos lleva al segundo tema. Este no es un tema de interés público, este es un tema muy especializado, este es un tema muy abstracto, este es un tema en donde López Obrador ha ganado la batalla porque nos platica una historia que la gente entiende. Los ministros ganan 700,000 pesos, lo cual es excesivo,
Es exagerada la cifra. Los ministros defienden a delincuentes de cuello blanco, los ministros favorecen a empresas extranjeras. Son 2 o 3 cosas que repite y repite. Y como del otro lado los ministros están callados, son muy pasivos, no saben comunicarse, pues quien gana la batalla retórica es López Obrador. Entonces, ese es el gran riesgo, porque si la Corte cae, pues ya no hay un policía, digamos, alguien que ponga orden, y entonces quien tenga más votos es el que va a gobernar sin ninguna restricción. Oye, yo lo que pasa es que el problema de López Obrador no es que no le guste la Corte. El problema no es que no le gusta la Constitución, porque no le gusta que lo manden, no le gusta que haya un documento que diga cómo se deberían de hacer las cosas. ¿Y por qué con Arturo Saldívar, cuando estaba Arturo Saldívar, nunca dijo nada? Hoy que la Corte sí genera un contrapeso, porque primero con lo de la Guardia Nacional, después con lo del INE, después lo del INAI. Pues claro que López Obrador está muy preocupado, porque él en 2024 va a querer hacer lo que quiere, desde ahorita lo ha querido hacer, y va a querer hacer algo que no sabemos qué es, pero por algo le preocupa tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los fideicomisos no son contra los ministros, y bien lo dijo Olga Sánchez Cordero esta semana, y también lo dijo el senador Alejandro Díaz Durán. Esto es la Constitución, la verdad, la justicia y la ley va mucho antes que cualquier politiquería. El problema es que López Obrador lleva años viviendo en politiquería, lleva años diciendo yo soy el todopoderoso, y ahora que después que estuvo, insiste que quería llegar, ya llegó, quiere quedarse con el poder. Pero lo que no sabe es que la ley sí es la ley y la Constitución se tiene que respetar, y para eso está la Suprema Corte. Claro. Tú dijiste algo que me pareció ahorita de verdad importante, y es, está ganando la batalla. Esta batalla del sexenio la está ganando. Al final, pues muchos dicen se va a resolver en la Corte, ¿no? La Corte va a resolver y no se van a eliminar estos fideicomisos. Pero, ¿qué consecuencias va a tener? O sea, al final no es como que salgas o sea, si la Corte dice no se eliminan los fideicomisos, no es que salgas sin raspones. O sea, sales con heridas de esta batalla, democráticamente hablando. ¿Qué consecuencias va a traer para México? El tema es que de esta historia la Corte va a quedar debilitada. Eso ya es una realidad. Porque si la Corte se defiende, va a perder la Corte, retóricamente hablando. A lo mejor gana la batalla legal, pero al presidente lo que le importa es el largo plazo. ¿Qué va a ocurrir? Ayer en el Senado de la República se aprobó finalmente la eliminación de los fideicomisos. Los partidos políticos de oposición van a presentar un recurso de inconstitucionalidad en el Congreso, y eso eventualmente tendrá que ser resuelto por la Corte. Cuando eso ocurra, López Obrador va a estar divertidísimo, porque le va a dar municiones para seguirlos atacando y atacando y atacando. Y cuando dure eso y todo lo que dure, y además va a haber amparos de trabajadores del Poder Judicial, entonces este pleito va a estar 8 meses o 2 años, y el presidente, lo que le dura de tiempo como presidente, va a estar atacando. Entonces es un perder. Si la Corte se defiende mal porque están siendo juez y parte, porque defienden sus privilegios, lo que López Obrador quiere es una bandera de lucha electoral. La Corte es el nuevo villano, es el villano con cara, es la persona que abusa, que es rica, que es poderosa, que defiende a los malos. Y la gente se lo cree porque, reitero, del otro lado no saben platicarnos qué hacen, no hay un relato, no hay un vocero. Y esa pasividad le está haciendo mucho daño a la Corte, de tal forma que si Morena tiene la mayoría calificada en 2024, la Corte va ahí. Si no lo logran, la Corte va a haber sufrido un desgaste muy potente, y entonces la Corte tendrá que replantear cuál es su rol en la sociedad. Ahora, aunque no haya los votos y los ministros sigan siéndolo, el tema que es que el recorte presupuestario que van a sufrir, porque fueron los fideicomisos, sí, pero ahora viene el recorte a su presupuesto de 2024. Claro. Y eso los va a hincar. Y entonces eso a la larga va minando el espíritu de cuerpo, va generando inseguridades, una organización de 50,000 personas en donde de repente se empieza a diluir la fortaleza emocional de la gente, y entonces dicen, ¿sabes qué? A mí ya no me importa la independencia, yo quiero mantener mi cargo, mi plaza. Eso va destruyendo la moral pública de una organización, y eso al final puede postrar a la Corte eventualmente. Me quedo, Luis Carlos, con lo que mencionas de los villanos, porque bueno, en esta ocasión le toca ser a la Corte el villano de la película. Pero tú en algún momento ya fuiste el villano de la película según la historia de Andrés Manuel, ¿no? En el 2006. Y presidías en ese momento el IFE,
Y pues al final creo que con todo, pues toda esta narrativa que Andrés Manuel pues se aventó contra ti, se aventó contra los consejeros, contra el IFE, ¿cómo lograste sacar adelante al IFE? Y hoy, ¿qué le dirías a la Corte, a la ministra Piña, que está en una posición muy parecida a la que tú viviste en 2006, en donde el presidente López Obrador, aunque en ese momento no era presidente, pero sí se autodenominaba presidente legítimo, que eso es una cosa, una tontería, ¿no? ¿Qué le podrías decir para que, a pesar de que Andrés Manuel tenga una línea discursiva populista, pueda enfrentar como institución pues estos dimes y diretes? Creo que esta es una guerra de relatos. Sí. Y la guerra de relatos se gana cuando tienes una historia que platicar, una historia creíble, una historia en donde nos digan ¿qué hacen los ministros para la gente de carne y hueso? ¿Cómo impactan en nuestra vida cotidiana? ¿Qué han hecho por el pueblo? ¿Qué han hecho por México? Porque mucha de la imagen que tiene la gente es que el Ministerio Público, que no es el Poder Judicial, sino es parte de las fiscalías, la gente no distingue entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, los ministros, la policía de la calle. Para la gente todo eso es parte de lo mismo. Sí. Entonces, el desprestigio de los policías de crucero, que para la gente es lo mismo, de los jueces que te quitan dinero, de la justicia que nunca llega, la gente lo empaqueta. Entonces, para López Obrador, esto es miel sobre hojuelas porque la gente tiene una mala sensación. Entonces, necesitaba un relato del otro lado de qué están haciendo, cómo lo están haciendo, algo entendible. Norma Piña difundió hace 2 o 3 días un video de 8 minutos, en donde ella desde la oficina de la Corte está dando una explicación integral muy sólida, pero eso nadie lo ve, nadie le entiende, eso es una burla de comunicación. Si no toman con seriedad en la Corte, que no solamente se trata de tener la razón jurídica, sino de tener la razón política y el relato entendible, es muy tecnocrático, no hay empatía con la gente, entonces no están comunicando nada y están perdiendo la guerra, y esta guerra es una guerra en serio. Entonces, para que la oposición pueda defenderlos mejor desde el Congreso, para que esto genere un costo electoral para Claudia Sheinbaum. El día que Claudia Sheinbaum, dentro de 4 meses, vea que esto les va a costar electoralmente en las urnas y que por esta propuesta pueden empezar a perder seguidores, ese día le van a dar marcha atrás. Pero como esto no tiene costo, porque nadie comunica el otro lado de la historia, es por eso que tienen esta ganancia tan grande. ¿La oposición crees que no lo está haciendo bien? ¿O en la narrativa que sí le ha dado lucha? A ver, es un tema difícil de, como bien lo hemos comentado, difícil de comunicar, porque en la narrativa de López Obrador son privilegios, pero en la narrativa de la oposición, y que es la verdad, pues no son más que dinero que los propios trabajadores del Poder Judicial también han aportado, ¿no?, a estos fideicomisos. Pero la oposición no ha explicado... Lo están haciendo, hay algunas buenas intervenciones. Hace unos días estuvieron con los trabajadores del Poder Judicial, han dado algunos buenos discursos. Sí, lo están haciendo, pero el megáfono del presidente es tan grandote, claro, que los otros megáfonos pues, son más pequeños y por lo tanto no generan el mismo impacto. Pero tendría que haber un vocero de la Corte que todos los días saliera a explicar, a rebatir, a argumentar. Todos los días tiene que haber un rostro, no lo hay. Sí. Y entonces pues el mensaje se diluye. Oye, y justo hablando, qué buen punto retomaste el punto, Dylan, de este duro papel que te tocó jugar y que también luego vimos a Lorenzo Córdoba jugando. Pero justo tú adviertes también, y lo calificas como un pasmo de las autoridades electorales en este momento, que pese a que vemos burlas de Claudia Sheinbaum en eventos diciendo, pues tenemos que hacerlos al aire libre porque tenemos tantos seguidores que quieren llegar, aunque no les fue tan bien en el Estadio Azul. Pero ¿a qué se debe esta debilidad del nuevo INE o de los nuevos consejeros del INE que no están pudiendo parar todas estas mofas y todas estas... Se debe a, primero, reglas rotas? Tienen instrumentos limitados, es decir, nadie puede ir y con un policía y callar al presidente y castigarlo y decirle no sales del cuarto. Eso no existe. Ahora, hay 2 maneras para contener eso. Uno es
la fuerza moral de la autoridad, es decir, que salga realmente el INE a explicar qué está pasando y conmina al presidente a comportarse, a ser responsable, pero no lo están haciendo porque la nueva presidenta del INE, yo no la veo, está callada, está diluida, da la sensación de que actúa con demasiada prudencia o complacencia con el gobierno, eso es lo que se huele, pero yo no la veo, y la voz de la autoridad debe ser el titular del INE y no está ahí. Hay algunas consejeras del INE o consejeros que dan la batalla, salen, dicen, pero la cabeza del INE no da la batalla. Y dos, no nos explican qué significa, hasta dónde pueden, por qué hay precampañas, por qué la ley no se cumple, por qué no castigan a López Obrador. No hay un esfuerzo didáctico, como si un boletín de prensa fuera suficiente para entender. Entonces, vemos cada semana que el INE ya le impuso medidas cautelares a Claudia Sheinbaum o a López Obrador. Nadie entiende qué significa medida cautelar. Nadie entiende por qué no se cumple la ley. Nadie entiende nada. Entonces, lo único que se acumula es, de un lado, frustración de la gente que dice esto está mal, y del otro lado, del lado de los políticos, empoderamiento y abuso. Porque no pasa nada. Puedes hacer lo que quieras y sigues tan campante como cualquier persona. ¿Tú ves un INE cargado entonces al gobierno? No, no necesariamente. Yo lo que veo es una presidencia del INE callada, ausente y que da la percepción de complacencia. Eso es lo que yo veo. Ahora, hay otro INE, el INE, digamos, el INE operativo, ese está funcionando muy bien, ese va a organizar bien la elección, va a instalar bien las casillas, eso funciona como una máquina de un reloj suizo. Pero la parte política, la dirección política del instituto, que son los consejeros, y la presidenta del INE, que es la que debe regular a los actores políticos, ponerlos en orden, llamar a la responsabilidad para regular las condiciones de la competencia, es la parte que está ausente y que no está dando la cara. Pero para López Obrador el INE siempre ha sido un enemigo, ahorita un poquito menos porque está muy concentrado en la Corte. Pero primero se burla, porque igual esta semana Mario Delgado se burló del INE porque no llenaron el Estadio Azul y dijo que era culpa del INE, que porque el INE no dejaba de estar en plazas públicas, ellos son de plazas públicas. Y luego el presidente López Obrador en la mañana siempre se ríe del INE. A ver, no me deja el INE decir esto, pero, y lo dice, ¿no? Y después lo hacen bajarlo y se vuelve a quejar. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que no se ve una presidenta del INE firme que le explique a los ciudadanos qué está pasando, como pasó con el plan A, plan B, y pues ahora con el plan C. Claro que el INE tiene que ser un contrapeso. Y claro que también los ciudadanos que salimos a defender al INE sí tenemos una pequeña preocupación, y no en que vayan a instalar o no las casillas, en que si en 2024 el presidente López Obrador gana la oposición y el presidente dice no, hubo fraude, ¿quién lo va a detener? ¿El ejército? El ejército es el que manda a López Obrador. El que manda en México no es López Obrador, es el ejército. ¿A poco el ejército va a salir? O a poco ojalá la presidenta del INE, lo deseo, salga y también le ponga ya un estate quieto desde ahorita a todo tipo de, lo digo fraude electoral desde este momento, porque ya es un fraude electoral que estén haciendo meetings un año antes, 9 meses antes. A ver, la precampaña se supone que era para elegir, ya está todo, y fue porque Morena ya está echando a andar. Tienen miedo, pero lo que pasa es que el presidente López Obrador no sabe seguir reglas. No, y sobre todo adviertes algo también bastante interesante que a mí de verdad me aterra, y es el gane, o sea, más bien pierda quien pierda, no, tú dices no van a aceptar los resultados. Entonces van a patear el proceso, lo van a querer manchar, etcétera. Eso, pues, o sea, tú te tendrías que estar equipando de un INE súper fuerte que pueda salir, y como pasó en 2006, pues con los resultados en la mano, y el país va a seguir pese, o sea, sea el berrinche de quien sea. Pero ¿tú qué diferencias ves al berrinche que puede hacer Xochitl si es que llegara a perder versus al berrinche que podría hacer Sheinbaum si es que llegara a perder? El tema es que una elección es una oportunidad para cambiar la baraja, para que los jugadores renueven el optimismo, para que los enemigos se den la mano. Esas son las elecciones, renovar democráticamente la composición de liderazgo de un país para que refrescar, reset, porque si los mismos mandan siempre, pues todo se contamina y todo se vuelve aburrido y todo se vuelve predecible. Entonces,
Eso significa que una elección debe tener reglas claras para que al final se den la mano y los perdedores alcen la mano y entonces el país siga adelante. Como yo veo las cosas, si gana Claudia Sheinbaum, que hoy parece lo más probable, puede cambiar, pero hoy parece lo más probable, la oposición la están forzando a que no le alce la mano. ¿Por qué? Por todas las trampas, por todo lo que ha ocurrido, por el intervencionismo de López Obrador, por su agresividad. La oposición, aunque Claudia ganara por 8 puntos, van a decir, esto fue una trampa desde hace varios años. Y eso es malo porque entonces, conociendo el estilo político del gobierno y de Morena, entonces van a aprovechar eso en lugar de querer incluir para quererlos perseguir. Y entonces va a empezar el gobierno en una situación de polarización. Si gana la oposición, el presidente va a decir que no y vamos a entrar en una crisis política. Entonces, de los dos lados yo veo que hay un problema ya está el problema sembrado y el presidente solamente genera más fuego todos los días. Entonces, eso es lo más preocupante. Más allá de quién gana, ese es el tema fundamental que yo veo. Yo quisiera nada más hacer una nota aclaratoria de, más bien, dices el berrinche de Xóchitl o el berrinche de Claudia. Yo creo que no habría berrinche de Xóchitl, y no es porque la defienda, pero sí decir que sí hay diferencia entre Sheinbaum y Xóchitl. A ver, una democracia está hecha por demócratas, por políticos demócratas. Sheinbaum se aleja totalmente de un estándar de demócrata, lo que Xóchitl sí tiene. Xóchitl es una demócrata, ha participado, por ejemplo, en la elección del estado de Hidalgo, en donde aceptó su derrota. Y yo creo que en tal caso la aceptaría, aunque yo estoy seguro que no va a ser así porque los mexicanos van a salir a votar. Pero hay algo que me llama la atención de lo que dijiste, y es, ¿qué te hace pensar que el escenario más probable puede ser que gane Sheinbaum y que eso sería catastrófico para México? Yo no sé si será catastrófico para México. Yo creo que sería catastrófico que gane la Sheinbaum con mayoría calificada. Ese es el mayor riesgo de todo. Ya. Si Sheinbaum gana y el Congreso es balanceado, creo que las cosas pueden dirimirse democráticamente. Si gana Xóchitl, yo coincido más con las posturas y el estilo de liderazgo, pero el tema es el Congreso, esa es la elección fundamental de todas. ¿Por qué creo? Bueno, porque los números lo dicen, porque tienen más infraestructura de todo tipo, tienen más dinero, tienen un presidente popular, la economía va bien, o sea, todo pinta para eso. Ahora, yo creo que puede cambiar, yo creo que se va a cerrar la elección, es mi intuición. Y en este momento, desde mi punto de vista, la campaña de Xóchitl luce un poco desordenada o diluida. Entonces, esperemos que se fortalezca, pero hoy parece que el otro va a ocurrir. Nada más quisiera decir que no creo que sea que la campaña de Xóchitl esté diluida, sino que tampoco son tiempos electorales, ¿no? O sea, las campañas empezaron en julio. Hacer campaña ahorita, pues es ilegal, ¿no? O sea, esa es la realidad. Más bien creo que no son tiempos y yo creo que va a tener que amasarse un poco más el tema de la campaña propiamente de Xóchitl, ¿no? Claro. Oigan, tristísimamente tenemos que llegar al final del programa por una cosa de agendas y de tiempos, pero quiero una última preguntita, pero antes de ahí te quiero pedir que por favor en cuanto puedas nos regales una segunda parte de este programa, sí, claro, porque estoy segura que nosotros y los que nos están viendo se van a quedar con muchas preguntas y con muchas ganas de seguir. Con todo gusto. La última, te la quiero dejar a ti esta pregunta, porque antes de empezar a grabar nos mencionaste que tú tienes una crítica que hacer especialmente a los jóvenes. A mí me preocupa mucho la enorme falta de corresponsabilidad de los jóvenes en México. Y yo cuando era de su edad, todo el mundo me decía, tú eres el futuro del país. Como si ser joven por sí mismo fuera un atributo que habría que celebrar, en términos políticos. Y entonces decían, la juventud es el futuro. Y yo francamente veo una juventud profundamente ensimismada en sí mismo, profundamente alejada de la cosa pública, irresponsable en el sentido de que no toman con seriedad los asuntos que nos conciernen a todos. Y los veo además victimizados y enojados cuando les dices, oye, ¿y dónde está tu granito de arena? No, es que a mí los políticos no me convence nadie. Bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Dónde estás participando? ¿Cómo le estás haciendo? No, es que los políticos de siempre. Entonces, los noto totalmente ausentes. No creo que estén haciendo lo necesario para hacer el futuro de México. Votan muy poco.
el segmento entre 19 y 29 años está totalmente ausente, votan 30, 35%. Y entonces, al no votar, están dejando que las decisiones las tomen otras generaciones y por lo tanto no están influyendo en un futuro que sea mejor y más promisorio. A mí me preocupa mucho y me preocupa además que los políticos no dicen nada y los jóvenes se victimizan y se hacen los ofendidos. Entonces es una simulación, es una falta de llamado a la corresponsabilidad y yo no veo que eso vaya a cambiar. Ojalá cambie. Yo sé que hay muchos grupos que están haciendo, aquí ustedes lo están haciendo, tratar de involucrarlos políticamente, pero no se vale el argumento de que como los políticos son malos y corruptos yo no hago nada, porque entonces es prolongar el problema. Claro. Y yo voy a decir una cosa. Hay mucho, a ver, lo que dices de que no participan es real. Muchos no han participado. Creo que la elección del 24 es una elección diferente. ¿Por qué? Porque ya vemos el peligro que podemos correr. ¿Quién también tiene la culpa? La verdad, nuestros papás. ¿Por qué? Porque de política no se habla, estás muy chiquito para hablar de política. A ver, es que la política no es algo extraño. Nos han manejado por muchos años que la política es algo extraño y que si tu familia no está metida en política, pues no se habla de política. La política no es extraño, porque la política tiene que ver con los salarios mínimos, con los precios de la economía, si sales a la calle y corres peligro en un transporte público, si sales a la calle y corres peligro también solamente por salir a la calle después de las 7 de la noche, claro que también tiene que ver con política. Y lo que decías hace rato es muy bueno, porque a ver, el relato, todos tienen el relato, porque si nosotros empezamos a hablar de medidas cautelares y que el INE y qué tal, ¿cuántos jóvenes no salimos a marchar por el INE? Porque sí nos dimos cuenta y muchos, bueno, nosotros, mucha gente dice que estamos politizados y como adultos, pero no. Hay muchos jóvenes que sí están interesados en hacer algo por México. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ir con los otros que les vale reverendamente gorro lo que pasa en México, porque así es. Hay gente que prefiere, quedarse a descansar porque trabaja 6 días a la semana, jóvenes. Hay jóvenes que también dicen, no, pues yo prefiero irme de fin de semana que ir a votar. Esos son los jóvenes que hay que salir y decirles, oye, si no votas, nos va a llevar la tristeza. Oye, porque es en serio, si no votas, van a ir contra el INE, van a ir contra el INAI. Hay que preguntar cuántos de ellos se habían preocupado por el INE antes del ataque del presidente López Obrador. Nadie. ¿Cuántos de ellos conocían al INAI? 10%, y me estoy yendo muy alto. ¿Cuántos de ellos se preocupaban por la Corte y pensaban que la Constitución sí era importante? Muy pocos. Hoy, creo que gracias a López Obrador, vamos a tener mucha participación de jóvenes. ¿Cuál es la tarea de los jóvenes? Salir a decirles. ¿Cuál es la tarea de los adultos? Que por favor hagan que los jóvenes, que no digamos que todo es política. Hay que ser ciudadanos de tiempo completo. Y para ser ciudadanos de tiempo completo, sí hay que estar politizados. Pero no te estoy diciendo que te manejes toda la mañanera de López Obrador, porque ni siquiera nosotros sabemos lo que dice toda la mañanera. Pero sí saber, quitaron los fideicomisos, ya no hay fondos para desastres naturales. Sí saber, se roban 15 mil millones de pesos y nadie dice nada. Sí saber que abrazan a los delincuentes. Sí saber que odian a las instituciones. Creo que en este momento, he leído toda la semana, he leído que dicen, estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? O sea, que estábamos mucho mejor antes. Urge tener un gobierno bueno, porque hoy, y lo decía Francisco Torreslanda hace unos programas, decía, hoy urge una disculpa pública de parte de todos los que estuvieron antes, que no lo van a hacer, pero urge que nosotros tomemos la batuta y la responsabilidad, que si queremos que los jóvenes salgan, porque yo te lo puedo decir, sí están participando. Un porcentaje que apenas, tú decías el 35%, pues yo creo que hoy podemos ser el 45%. ¿Está bien? Pero necesitamos que en el 2024 sea el 70% o más los que salgan a votar, porque así no vamos a perder las instituciones. Yo no sé si me voy a ver muy neoliberal, pero al final, para mí, se resume en oferta-demanda. Si tú como joven te vuelves una fuerza que vota, los partidos políticos no tienen de otra más que acercarse a ofrecerte cosas que te interesan. ¿Por qué? Porque les interesa tu voto. Si los partidos políticos saben que no vas a ir a votar, entonces prefieren usar sus recursos para otro público, para el público que sí sale a votar. Entonces, simplemente te tienes que hacer presente para interesarle a los partidos políticos. Así es. Pues estamos llegando al final de este programa tan cortito que de verdad nos encantaría alargar. Muchas gracias. Gracias por invitarme. No, hombre, invitadazo. La verdad que eres el mito encarnado de que pudiste sacar avante al IFE en una crisis comunicacional
y reconocerte, por supuesto, ese gran esfuerzo porque cuidaste la elección, Gracias. cuidaste nuestro voto, bueno, no votaba en ese entonces, pero el de mis papás No, sí. pero el tuyo, ¿no? para que hoy vote. Para que hoy podamos muchos votar, o sea, exacto. Tú cuidaste el voto fue de una gran 2006 y eso te lo agradezco. Gracias. Y como le dije a Lorenzo Córdoba, ustedes son héroes de la democracia. Sí, lo No, son. pues, Gracias a ustedes. Nosotros podemos ahorita estar hablando que vamos a salir a votar o que existe una credencial de elector para poder identificarnos, poder salir a votar en el 24. Necesitamos más Luis Carlos Ugaldes, Sí. más Lorenzo Sí. Córdoba, más Ciro Murayama, que salgan, por favor, y expliquen lo que está pasando. Y eso también es una tarea que te voy a dejar yo a ti. Hoy, lo que tú acabas de decir, la Corte no tiene un vocero. Pues hoy, gente como tú, gente como Lorenzo Córdoba, que conocen lo que es una persecución política, porque es persecución política, hay que explicarle a nuestra generación, a los jóvenes, por qué es importante salir a votar. Y como una vez dijeron, una vez presidente del INE o del IFE, siempre presidente del INE y del IFE, y vamos a defender la democracia. Si salimos a marchar el año pasado y salimos a marchar en febrero, pues hay que salir a votar el próximo claro. año. Y si nos dejaron esa herencia, pues a cuidarla, ¿no? Muchas gracias. Felicidades por lo que hacen. No, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo. Acuérdense ayudarnos a compartir este programa al menos a 2 personas menores de 30 años. De verdad, nos quedamos con el pendiente de hacer la segunda parte. Tengan un gran fin de semana y nos vemos el próximo sábado con los jóvenes Atypical. Gracias. Familia Atypical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Atypical TV se la dirigí a los legisladores de Morena. Y como cada jueves les recuerdo me viralicen este video entre sus cuates y sus conocidos. Muchas gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a los legisladores de Morena. Y entre paréntesis, tienen caca en el cerebro. Y antes tengo un prólogo dirigido a la senadora Olga Sánchez de Cordero. Senadora, así como te hemos criticado en Atypical TV por tus incongruencias, hoy me permito felicitarte por tu postura valiente tomada ante el Pleno de la Cámara de Senadores el día de antier. Por fin vi a una ministra en retiro defendiendo a los trabajadores del Poder Judicial con toda la ética y valor que te conozco. Ojalá, y por lo menos cuando termines el sexenio con tu misma congruencia, termines renunciando de Morena. Ese mismo deseo se lo mando al senador suplente de Ricardo Monreal, que dijo puras verdades el día de antier, también ante la Cámara. Bien, vamos a la carta. Detestables congresistas morenos. No tienen madre. Lo que acaban de hacer a los trabajadores del Poder Judicial es la vergüenza más grande que el gobierno de Morena o la 4T ha hecho en sus primeros 5 años de gobierno. Quitarles los ahorros a estos ejemplares trabajadores mediante sus trucos legislativos es el colmo de los colmos. Lo que acaban ustedes de hacer es el robo más grande en la historia. Literalmente les robaron sus ahorros a estos nobles trabajadores. Ratas asquerosas. Y todo por el pavor que le tienen a Andrés y a la vez el odio que Andrés le tiene a la Suprema Corte. Con todo y todo, su pavor y odio a la Suprema Corte no justifican sus idioteces. Robar, utilizando como argumento la ley, es una vergüenza. Ustedes saben muy bien la historia, y si no la saben o no se acuerdan, se las refresco. La historia inició porque Andrés le agarró tirria a la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte. La única persona que no se paró al saludo del presidente cuando éste llegó fue justamente la ministra presidenta Norma Piña. Andrés no acepta que los 3 poderes tengan la misma jerarquía.
A partir de ahí, Andrés se volvió más loco de lo que está y arrancó un plan para desprestigiar al Poder Judicial y a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Inventó que los 11 ministros ganan 700,000 pesos al mes. Inventó que los trabajadores de este poder ganan mucho dinero y que por lo tanto había que ajustárselos. Andrés sabía muy bien que aunque les robara el dinero a los empleados, sabía que iba a perder cuando el caso llegara justamente a la Suprema Corte. Ustedes, congresistas, también lo sabían, que aunque aprobaran esta idiotez, el caso se les iba a revertir y los ahorros de estos empleados se los iban a regresar. Sabiendo que lo que estaban aprobando era una tranza, de todos modos la aprobaron. Todo con 2 fines publicitarios: desviar la atención del desastre del país que le están dejando a Xóchitl y usar como discurso en la mañanera que los corruptos ministros rechazaron su robo, ordenándoles devolvérselos y así utilizarlo como otro discurso de campaña para que Titina lo utilice como discurso en su nefasta campaña para lograr que la elección de los 11 ministros sea por voto popular. Tema que, por supuesto, Titina nunca lo va a lograr. Y para terminar, les comunico que los sueldos mensuales de los ministros son de, ¿están sentados? 207,000 pesos al mes. Jamás los 700,000 pesos que dice el mentiroso de Andrés. Moraleja, ¿ya entienden por qué no hay que votar por las tranzas de Morena? Amigos, familia Atypical es la carta de hoy. Disfruten de la programación que tenemos en Atypical y nos estaremos viendo próximo jueves en las cartas de Alasraqui. Buenos días.